años también Efecto Ficción. O sea, ¿años? Sí, ¿no? Más de un año tiene. Más de un año, pero no llega a 2. No. Y si nos están escuchando por primera vez, que espero que nos estén escuchando, en algún momento de la vida intentamos hacer un podcast. Sí. Y no fracasamos, solo que lo dejamos de lado. Sí, o sea, hubieron varias ediciones de Sí. podcast, pero era como más abogado de muy actual, o sea, como que el estreno que había, la película que habíamos visto, y luego como que no me acuerdo por qué fue la pausa, Creo exactamente. que fue por una cuestión de tiempos. O sea, siempre hemos querido esto de, ok, queremos tener un podcast, queremos hablar, porque amamos redes sociales y el hacer contenidos, pero al menos en lo personal, y creo que Aaron está igual, nos encanta Instagram, TikTok, pero me siento un poco limitada con la temporalidad de cada una de esas redes sociales. Y YouTube siempre fue como mi lugar seguro, pero luego YouTube dejó de ser ese lugar seguro y dijimos, veamos si en audio, si en una conversa, si es que realmente como que puede fluir por ahí, y por eso lo intentamos, y luego la vida. Sí, o sea, en mi caso también, yo empecé igual en YouTube y logré como la mayoría migrar a Instagram. En realidad yo, o sea, sí me gustaría en un momento también regresar a YouTube, pero ahorita no tengo tiempo. O sea, justo una de las cosas que nos hizo retrasarlo mucho fue por mi parte el tema de la tesis, que justo ya estoy como en la recta final. Pero era, de hecho, o sea, es ahorita que estamos grabando, yo debería estar haciendo tesis, Pero bueno, pero es el justo fin de compromiso. semana largo y es que, y bueno, y alguien se va de viaje de manera prácticamente permanente. Entonces, de hecho, este piloto por un buen tiempo va a ser el único video en el que estemos juntos físicamente. Y luego, o sea, va a ser como partido lo demás. Pero justamente queríamos que al menos como que simbólicamente el primero pues sea así, ¿no? Y bueno, ahora que ya lo de la tesis era como que, bueno, sí es impedimento, pero no lo suficiente. Así que dijimos, vamos a grabarlo y de alguna manera reenfocar el podcast, ¿no? Claro, y como motivarnos también, porque de verdad creo que cada cierto tiempo surgía esta conversa de hay que retomar el podcast, sí, hay que hacerlo, y como no sentíamos realmente un deadline o un apuro de tenemos que hacerlo porque sí, que mi También cerebro eso, funciona sí. de esa manera, que no tengo un deadline fijo y escrito en papel, en el celu, no funcionó tan bien como al 100%. Entonces ahora con este deadline de que yo me voy, de que no sabemos si de verdad vamos a conectarnos a hacerlo, preferimos como grabarlo ahora y luego ver cómo mantenerlo, porque es algo que sí nos sigue rondando en la cabeza el querer compartir un poco de lo que vemos, de lo que leemos, lo que escuchamos, porque vemos muchas películas, muchas series, en mi caso leo muchos libros también, entonces es como una mezcla de todo esto, por eso es efecto ficción, o sea, la combinación de todas estas artes que al final de cuentas vienen siendo ficción, y ver cómo conversamos acerca de ello. Justo lo que decía Aaron, que en algún momento dijimos, lo grabamos semanalmente y vamos viendo como, no sé, los estrenos, los avant premier, como las experiencias. Y al mismo tiempo no funcionaba porque no tenemos quizás ese tiempo o esa estructura día a día para saber, todos los lunes vamos a grabar, o todos los martes vamos a hacerlo a tal hora. Entonces esto siento que nos permite un poco más hablar de nuestra relación personal con la serie, las películas que vemos y al mismo tiempo como intentar transmitirles esto a ustedes. O sea, también creo que era como un poco limitante para lo que queríamos porque, o sea, creo que a nosotros nos gusta hablar mucho por temáticas y al hablar como que por estrenos no puedes hacerlo, o sea, salvo que hay veces de que puede coincidir que se hacen algunas cositas de la misma temática y lo haces, pero creo que nosotros queríamos hacerlo un poquito más, no sé, como explayarlo un poco más y al limitarte a que tiene que ser tal estreno y tal estreno no podíamos hablar de una temática en sí, más el tema del tiempo, ¿no? De estar como súper pendiente, entonces como que decidimos además de la pausa, hacerlo como un reboot, básicamente, de que Sí. todo comience de cero por alguna forma. De alguna Bienvenidos forma. al reboot Es un de reboot. Efecto Ficción. Así es, no remake, reboot. Exacto. Y la idea es esa, como conversar un poquito acerca de por qué nos gusta tanto la ficción. Y sí, enlazarlo a pelis, estrenos, quizás cosas que vemos. Pero creo que también es importante empezar justamente comentando por qué nos gusta, o sea, cuál es tu historia. Porque hay gente que dice, ok, si vemos una película, cool. Pero, o sea, yo busco activamente ver películas, ver series y leer. O sea, en tu caso, ¿cómo funciona eso? Bueno, yo ahorita, o sea, lo que estoy leyendo solo es para Bueno, la pues, tesis, la verdad. Que igual, o sea, es como que no es que me aburra, o sea, sino que es tedioso, pero sí me ayuda bastante a entender más lo que voy consumiendo, porque, porque I mean, tu tesis es mi sobre tesis, exacto, producción. es que mi tesis no es como que habla sobre temas de ingeniería, ¿no? O sea, yo estudié comunicación audiovisual igual que Lali, y mi tesis es justamente sobre temas de guión y representación de género, en este caso de la masculinidad, porque es lo que yo quise tratar, que de ahí les voy a contar más.
otro día, no hoy. Y entonces tengo que leer muchas cosas sobre comunicación y también como la parte de cómo se retratan las cosas, ¿no? Entonces eso también me permite a mí, tanto como lector y como una persona que quiere como, yo decía que quiere escribir, pero sí escribo, ¿no? Sí, Pero sí. como alguien que, o sea, en un momento quiere como dedicarse más al tema de la escritura, el tener como mayor criterio de ese tipo de temas. Entonces en mi caso creo que me gusta mucho ver cosas que de una forma, no necesariamente que tengan que ser como muy sofisticadas o algo así, pero que sí sienten que tienen una profundidad o algo curioso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy fan de algo que es súper como, que se ve como, ¿cómo decirlo? Muy simple. Ok, pero tiene muchas capas, o sea, Por mucho ejemplo, trasfondo. Sí. Pokémon tiene demasiadas capas, porque aunque pueda parecer así como, ay, Pokémon es para niños, y sí lo es, pero, o sea, todo el tema, el sistema de los Pokémon, o sea, su mitología, si lo Súper investigas, interesante. hay un montón de espiritualidad, misticismo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ahí me parecen chéveres. Entonces, en mi caso, creo que el tema de la ficción parte de ahí, o sea, me gusta ver algo, no importa si es realista, fantasioso, ciencia ficción, y como que siempre como investigar más. Y creo que la parte, lo que se rompe ahí es cuando investigas, pero no tienes con quién hablarlo. Exacto, y te Entonces, quedas como, como bueno, que te lo quedas tú sí, solo y eso y como no que para sirve. mí me frustra. Ajá. Entonces creo que de ahí es mi tema de querer compartir con las personas, ¿no? O sea en un video, sea en un podcast, sea en una foto o un story. Sí, yo creo que estamos como muy por la misma línea. A mí en general también me gusta mucho la ficción. Y sí tengo esto de que, a ver, sé cuando algo es bueno y es malo en cuestión de criterios calidad. Y sé también diferenciar cuando a mí me gusta algo malo o me gusta algo bueno. No tengo lío en decir que mis películas favoritas sé que son malas cinematográficamente hablando. It's okay. Entonces siempre he tenido como que este contacto con la ficción. O sea, Lucy, mi mamá es como muy cinéfila. Entonces en casa siempre estaba viendo algo, en plan, películas. Nunca veía series, novelas, nada, sino como películas. Entonces siempre como Lali miniatura de 3 4 5 años, estaba rodeada de cine, de películas, inclusive de libros. Entonces siempre fue como parte de mí. Y obviamente ya cuando vas creciendo, cuando quieres hablarlo con más personas, es como, dude, quiero hablar de esta película que vi que nadie más había visto porque yo de chiquita veía mucho cine de terror. Lali de 6 años veía El Exorcista y esas cosas porque a Lucy le gustaba y jamás me dio miedo. Y claro, a esa edad no podía hablarlo con nadie porque a nadie le dejaban ver ese tipo de películas. Y ya luego como te vas quedando con esos conocimientos o vas investigando un cachito en su momento y ya pues más grande obviamente cada vez que veía algo quería saber qué había detrás. Por eso también estudio audiovisuales porque quiero saber no solamente cuál es la historia detrás, sino por qué eligieron grabarlo en tal lugar, por qué eligieron este plano que en su momento no sabía que era un plano, ¿no? O sea, por qué eligen esto u otro vestuario. Y toda la psicología también que hay detrás de la elección de colores, de arte, de producción, de todo. Entonces sí, como me gusta ir más allá, pero tampoco me gusta ser como super snob de que solamente hablo de la parte como de los criterios como tal, sino también de los gustos y de las aficiones. Y soy muy fan de muchas cosas. Entonces es eso, también el querer conectar con los demás, el compartir, el que antes de hacer videos, porque también hacía videos en YouTube en un inicio, no tenía con quién hablar de estos temas y sí era como súper frustrante. Y ahora que tenía el espacio, quería volver a conectar de esa manera, como hablando de largo, para poder como explayarme y generar como esa conexión. Sí, o sea, es que ya dijiste todo lo que iba a decir. O sea, no, o sea, cualquier cosa que digas como Por dos. muy por dos, sí, exacto. O sea, es que, de hecho, o sea, la única variación ahorita es de que lo estamos haciendo con video, porque justamente cuando nosotros hacíamos el podcast, creo que la mayoría o todos los podcasts donde podías subir era solo audio. Sí. Y justo en ese lapso en el que no subimos nada, comenzó a ver esa transición en el que ya le podías poner video al podcast y dijimos, bueno, o sea, ¿por qué no? Si al final están dando la herramienta y de alguna forma ya tenemos experiencia en eso, ¿no? Porque, o sea, luego empezamos en YouTube, que es literalmente como que todo, o sea, full video, ¿no? No vean mis videos antiguos, solamente quédense con que empecé en YouTube. Gracias. O sí, miren. Pero así es esto de como querer compartir, realmente querer llegar a los demás. Y como que hay alguna pregunta bien específica, puede ser, ¿recuerdas alguna serie, película, libro que te haya marcado y que dijeras, sí, o sea, de verdad quiero más de esto? O sea, no investigar más, sino quiero ver más cosas o O sea, yo leer más. creo que... La taza estaba atrás, la sacó y la puso sí. junto al micrófono para que se viera. O sea, en mi caso creo que Caballero del Zodíaco es una de las, o sea, una de las franquicias o, sí, pues títulos que más me ha marcado, incluso en contra de mi madre, porque siempre lo cuento, es de que mi mamá no le gustaba que yo viera Caballero del Zodíaco, o sea, decía que era muy sangriento y todo lo demás, y sí, o sea, de hecho, sobre todo la primera parte, o sea, cuando eran de los ochentas, es como que le sale sangre por todos lados, o sea, no sé humanamente cómo le sale tanta sangre, ¿no? Y de hecho,
o sea, el que veía era mi tío. Y yo era como muy chico. Entonces como que, veía y entendía, no entendía. Luego, de como 4 años, cuando yo tenía 9, no sé, mi papá me regala un DVD porque a mí me gusta mucho Dragon Ball también. Entonces me regaló como DVDs de anime, o sea, ya, esos dibujos chinos, ¿no? Ya eso te gusta. Entonces me regaló un capítulo, o sea, un disco con capítulos de Cabello Zodíaco, pero yo no entendía nada porque todo era como más moderno, o sea, no el mundo, sino la tecnología del dibujo era más moderna y eran como que personajes que no conocía. Y eso era la saga de Hades, que es como ya casi el final. Entonces de ahí como que yo comencé bueno, yo no, mi papá me compraba como que los capítulos que me faltaban, porque para esto me compró como el capítulo 11, 12 y 13. O Ah, sea, solo eran 13 capítulos, entonces los otros 10 no los tenía. Y ahí fue que yo comencé a reconectar y me vi como que la saga de Hades antes de ver como todo lo demás de manera corrida. Así lo había visto, pero no completo. Y creo que esa historia tiene como muchas de las cosas que me gusta porque tiene, o sea, tiene mitología, mm, porque claramente, o sea, las armaduras están basadas en constelaciones y las constelaciones tienen su mitología, tiene dioses, o sea, de hecho luchan contra dioses, y tiene como también el tema medio, o sea, medieval, ¿no? Porque son con armaduras, solo que no usan espadas, mm. y la parte como fantasiosa y medio mística, ¿no? De usar la energía, el tema del cosmos, ¿no? Que es como el hecho de que tú eres uno con el universo. Entonces, creo que ese tipo de cosas me marcó mucho. Y de hecho, ahora que cuando yo escribo, muchas cosas me las imagino a estilo anime. O sea, de hecho, Wow. es muy frustrante porque yo sé que si alguien leyera lo que yo escribo y yo pudiera intentar ver su mente, no lo imaginaría de la manera en que yo dije, yo No, lo jamás escribía. me No, imaginé tus cuentos así. exacto. O En la sea, vida. como para mí tienen ojos grandes y como muy vivos. Y yo sé que, claro, otra persona tendría que ser muy influenciada del anime para verlo como yo lo veo, ¿no? O sea, pero claro, o sea, eso es lo chévere también de la literatura o la ficción en general, de que, sobre todo cuando no es o sea, cuando no es audiovisual en este caso, de que cada uno lo imagina según su cosmovisión de las cosas, ¿no? Exacto. Yo creo Qué gracioso. que en mi caso, o sea, no tengo como algún, en tu caso es anime, algún programa en específico que yo recuerde, pero sí sé que desde muy chiquita me gustó la mitología. Justo venía hace poco respondiendo unos audios para una entrevista relacionada a temas de mitología y dije, sí, es que es mi primera como acercamiento hacia lo audiovisual que yo realmente dijera, quiero ver una película de esto. Fue porque me gustaba la mitología, me obsesioné con el antiguo Egipto y luego buscaba, ¿hay alguna película donde esté Isis? Y hay una película donde salga Osiris, y es como, dude, no. O sea, no había, como, no sé, no la tenían a mano. Lo más cercano era la mitología, no sé, romana, inclusive mitología nórdica también había algunos como programas o ya más tirado hacia la historia como tal. Y yo buscaba y pedía que me pusieran ese tipo de historias. Y luego ya lo que sí me obsesioné fue cuando salió, o cuando yo vi Hércules, la de Disney, la animada. Ah, ya, O sea, ya. me obsesioné muchísimo porque yo venía de estar como muy ligada a la mitología egipcia, que no conocía tanto de mitología griega o mitología romana, que me obsesioné y comencé a buscar mucha información, buscaba los personajes, buscaba todo. Entonces era como muy divertida esta asociación entre una peliculita de Disney y luego todo lo que vino detrás. Y sí, también es esto de que la mitología fue un pilar, es un pilar muy importante en todo mi gusto general hacia la ficción. Entonces, eso es lo que más me gusta. Y creo que otra película como tal que me haya marcado, no recuerdo los nombres, pero como les decía, con Lucy veía mucho cine de terror. O sea, Lali de 6 7 años estaba viendo cosas curiosas. Jamás gore, o sea, a Lucy jamás le gustó el gore, entonces veía como terror sobrenatural. No sé, posesiones, fantasmas, ese tipo de cosas. Y me gustaba un montón, o sea, jamás me dio miedo ni nada, inclusive buscaba más cine de ese estilo. Nunca he buscado literatura de terror como tal o sobrenatural, pero sí en lo audiovisual. O sea, me gustaba cómo reaccionaban, cómo se veía, cómo eran esas como minutos, segundos de tensión en la pantalla. Y eso es lo que recuerdo, como yo en mi casa viendo ese tipo de películas. No sé si algo que te haya pasado cuando pasaste, por ejemplo, de ver películas, series en tu casa hacia pantalla gigante. ¿Recuerdas cuál fue la primera que viste o que te hizo sentir? Creo que la primera fue el live action de 101 Dálmatas. Ok. O sea, esa es como que la que más recuerdo, que yo tenía fácil, no sé, 6 años, 5 o Ujú. 6 años, y no sé en qué cine estaba, no sé si ese cine aún exista, pero sí me acuerdo que, o sea, me llevó una prima, de que, o sea, en realidad es mi tía, pero por la diferencia de edad no se Ujú. sentía como tía, y me llevó a verla. O sea, eso es como lo único que recuerdo, y yo vi esa película con esta actriz que es súper conocida.
la que interpreta a Cruella, pero no me Ajá. acuerdo, pero es una muy buena actriz. Y la cosa es de que esa fue la que, hasta ahora me acuerdo cuando Cruella termina hecho una torta. Y eso lo vi en pantalla grande, ¿no? Esa es como que la primera que recuerdo. Pero quizás la que sí me marcó, o sea, de ver así como decir, o sea, de seguir viendo, porque era una saga, de hecho, fue Harry Potter, ¿no? O sea, yo vi todas las películas de Harry Potter, las 8 películas de Harry No. Potter, eh, las vi en el cine. Y de hecho, o sea, sí entiendo mucha gente que no vio la primera, porque claro, o sea, cuando mucha gente empezó a verla cuando ya era un boom, Ujú. ¿no? Entonces era como a partir de la segunda comenzaron a verla en el cine. Entonces en mi caso fue porque me acuerdo que una amiga y mamá llevó a su hija a verla y le gustó mucho. Entonces nos dijeron para ir a verla, o sea, para ver la segunda vez ellos. Y entonces fuimos a un cine que ya no existe, ese ya no existe. Y me gustó mucho porque, o sea, era un colegio mágico. Y no sé, siempre me ha gustado la idea de poder, o sea, siempre me ha gustado la idea de los internados. Ujú. Y Todos. eso es raro porque, o sea, por ejemplo, si yo tuviera hijos, no los mandaría a un internado. No. Pero sí me Solamente gustaría que sea un internado. Pero el caso de que yo decía, ay, yo quiero estudiar en un internado. Yo quiero estudiar en Hogwarts. ajá. De hecho, y eso nunca se va a perdonar a mi madre. Yo le dije, o sea, yo quedé obsesionado, tenía unos 6 7 años, te quedé obsesionado con Harry Potter. Y era como que yo quería irme a cualquier país europeo a estudiar en un internado. Ujú. Y además, en lugar de decirme, no, eso no se puede porque Hogwarts no existe, me alimentó la fantasía. Me dijo, Ah, sí, vamos a investigar. O sea, a fin de año investigamos qué colegio puede ir que sea como el de Harry wow. Potter. Y es Se como pasó. que, sí. Y yo como, no hagan eso. Pero, o sea, en mi caso fue, sí, Harry Potter porque con eso fue como, por así decirlo, religiosamente el hecho de ir a ver la segunda, la Ujú. tercera, la cuarta y así, ¿no? O sea, todas las vi ahí. Y creo que eso fue como que la que marcó como el hecho de disfrutar del cine, no solamente por ir y ya, sino porque realmente quieres ver esa película, ¿no? Yo creo que mi caso fue súper diferente. Ujú. Yo fui al cine ya siendo como más grande porque no salíamos tanto. Y la primera película que sé que vi, que X no me encantó, pero fue una experiencia linda, fue la de Vacas Vaqueras. Yo tendría como 11 12 años, quizás un poquito más. Entonces fui a verla en el cine, me acuerdo que fui con Daniel, con Lucy, ellos también hace demasiados años que no iban al cine. Entonces me gustó bastante, pero dije, no la volvería a ver, porque yo veía películas, pero las repetí, las Mm. repetí, las repetía, hasta que las sabía de memoria. Y esta vez que fue una experiencia completamente diferente, fue como, qué linda. Me gustó la pantalla, me gustó el sonido, me gustó la canchita. La canchita. No voy a volver a ver esta película, jamás la volví a ver. No es que me disguste, simplemente fue como, pues no me interesa lo suficiente. Y ya luego que yo recuerdo activamente decir, vamos al cine porque me encantó como la experiencia y todo, y pues también había la posibilidad en ese momento, ya fue todavía de más grande, creo que estaba terminando el cole, con... Y me acuerdo de esto porque era la experiencia más allá de las películas, ¿ya? Que fue con las de Twilight, o sea, Luna Nueva, fue Ah, ya con entendí la las... explicación. Sí, sí, fue como, no todas las películas, pero era como esas primeras veces que ibas al cine con tus amigas del Ajá. colegio, entonces estaba como en cuarto de secundaria. Íbamos a verlas, era muy divertida la experiencia. Qué horrible toda la gente que se sentó con nosotras en esa sala porque hablábamos en voz alta y eso no se debe hacer. Terrible. Y otra que ya de verdad yo quería ir a ver era justamente la... Me parece que fue la última de Harry Potter, porque yo descubrí que existía Harry Potter cuando estaba como en cuarto de secundaria. Entonces descubrí que habían los libros. Yo nunca había visto ninguna de las películas. Ya, I know. Eso como de enteraron. Sí, sí. No sabía nada de Harry Potter, ¿ok? Parece igual. Lucy es como muy religiosa y Ya. era a ese punto de que en ese momento que estás en la parroquia o en el colegio mismo nos decían Es como, es satánico. satánico, jamás lo veas, Ya. ¿sabes? Entonces ya obviamente después con más información es como, obviamente no. Pero en su momento sí era eso. Entonces luego cuando ya fui creciendo, tenía 14 15 decía, ¿qué es esto de Harry Potter? Quiero saber qué es. Entonces ahí como que me compraron los libros, no de forma legal, no sabíamos lo que era pirata y no pirata en un libro, que eso también fue un concepto que aprendimos después, en mi caso. Entonces, claro, me leí todos los libros de Harry Potter, me acuerdo que me los leí a la par de una de mis mejores amigas, o sea, de Cintia. Los leímos en el cole, o sea, la pasamos súper bien, escondíamos los libros en el colegio porque si te los veían te los quitaban porque satánicos, porque brujería. Ya. Entonces era como, ok, entonces terminamos todos los libros y las dos dijimos, ¿qué maravilla es esta? Y queríamos ver las pelis, porque yo nunca había visto, sin que no me acuerdo si la había visto. Entonces me vi todas las pelis en mi casa y justo se iba a estrenar la última, que creo que Ya. era la parte 2. Y dijimos, tenemos que ir al cine. Y fue como en quinta secundaria. Entonces
esa es la primera película que realmente dijimos, queremos ir al cine porque quiero vivir la experiencia de verlo en pantalla gigante. Porque me hubiera gustado ver las anteriores en pantalla grande luego de que las vi en la televisión. ¿Y nunca has ido en los reestrenos? No. No soy tan fan de Harry Potter, pero en su momento sí marcó algo. O sea, sí marcó el querer leer saga. Fue la primera saga que leí, el querer ver la película en el cine. O sea, sí tuve un hito en mi vida. Sí, claro. Pero ni bien estaba empezando ese hito en mi vida, llegó Percy Jackson y como, Y que es porque mitología. Entonces, sí, siento que la experiencia que tuve del cine fue como muy diferente a la tuya, pero igual es como divertido que convergieran en lo de Harry Potter, de una u otra manera. 7 años después, en un caso, Sí, pero... detalles que pasan, Sí. ¿ok? Entonces, sí, o sea, fue muy chocante verla porque es una película llena de fantasía y de magia y de mil cosas que están pasando y fue como, wow, esto era. Entonces, me gustó mucho. Sigo en shock. Sí, no, yo no sabía nada como del mundo, de la vida, cuando era chiquita, temas económicos. El punto es que, sí, o sea, me gustó mucho. Y luego de eso, otra cosa que también me hizo como enamorar un poquito más de las ficciones fue el tema de los Juegos del Hambre. Justo ni bien salió la primera película, justo Lucy me regaló los libros. Y los leí en nada. Y dije, quiero la siguiente película. Y ahí tomé conciencia de cómo era el tema de los estrenos. Porque claro, yo me había leído todos, pero la segunda película no estaba ni siquiera a puertas. Recién se había estrenado la primera. Ah, claro. Entonces como, la primera tampoco la vi en cines nunca, pero ya a partir de la segunda sí. Y a partir de esa película me parece que ya comenzó también este tema de, como ya estábamos hablando de libros en redes sociales, había una conexión entre cine y libros y adaptaciones. Y yo creo que como con En Llamas fue de las primeras pelis en donde me invitaron a un avant premiere. Y la experiencia de vivirlo en un avant premiere, una función regular, sí siento que es completamente diferente. O sea, no me acuerdo cuál fue mi primera película en un avant premiere, que fue hace mucho, o 2015 me parece, pero sí, En Llamas fue como de las primeras. No sé si tú te acuerdas de las tuyas. De hecho, también estaba pensando, o sea, porque... O sea, me acuerdo de mi primera función de prensa, que fue Gone Girl, la de con Ben Affleck y... Ya esa también yo la vi en función de Rosamund, prensa. Rosamund Pines. Ya, esa fue mi primera función de prensa, eso sí me acuerdo, que fue en la Rambla de San Borja, ya. Pero de ahí, como siempre nos invitaban a funciones de prensa y no nos invitaban a premier al inicio, entonces ahí como que no recuerdo, porque incluso para la Maze Runner creo que no fue premier, sino fue una función especial que hicieron. Entonces tampoco recuerdo premier, o sea, sé que por ejemplo la de Sin Sajo, porque la de En Llamas yo creo que no, En Llamas yo no llegué a ir pero para Sin Sajo sí recuerdo que invitaron. Esa sí recuerdo que invitaron como a todo el fandom. Esa es la que, como que la más lejana que recuerdo. Puede que haya otra antes, sí, pero... De hecho, a mí con los Juegos del Hambre me pasó como al revés, ¿no? Yo descubrí esa franquicia por la peli. O sea, me acuerdo que yo estaba en la... Fue súper loco, o sea, loco creo porque estaba en la universidad y mi ex, de hecho, ya ni estábamos, pero seguíamos hablando. Entonces, ella se había ganado un pase doble a la... No sé si era un premier o un preestreno, no sé qué demonios. Pero, o sea, igual dudo que hubieran hecho van de los Juegos del Hambre acá porque nadie la conocía en ese momento. No, yo creo un poco que, o sea, ni siquiera sabía que estaba en el cine hasta que Lucy llegó con los libros. Gracias, señor mercado, que se los vendió. Pero claro, Lucy iba como al mercado a comprar como por el día y a veces me traía como cuentitos o cosas así. Entonces iban los señores a vender libros. Entonces ahí me trajo los Juegos del Hambre. Claro, yo lo vi y no tenía ni idea de qué iba. Entonces, o sea, claro, creo que sí había visto como que en la tele que te dan como que en los noticieros que ponen en el parte de magazine como ya esas películas se estrenan y salía el tráiler y nada más. Y claro, y sí reconocía a Josh Hutcherson porque lo había visto en Satura. Sí. Ya. Y Satura, no sé cómo se pronuncia. Satura. Ya, sí, ¿no? Ya. Entonces, y lo vi, me gustó bastante, me pareció muy chévere y ya de ahí sí fue como, y justo ahí no me gustó, no, sí leía, ya me gustaba leer, pero todavía no leía mucha literatura juvenil, o sea, de hecho yo como que fui como medio más snob al inicio, o sea, era como que solo leía o clásicos, o sea, como literatura... Sí, era como, ¿qué es eso? Sí, o sea, no me gustaba consumir cine pop, pero decía, en libros prefería leer novelas históricas. Entonces me leía como de la historia de los Tudor, de la corte inglesa, perdón, del siglo XVI, XV. Y me gustaba mucho el personaje de Ana Bolena, o sea, porque yo descubrí a Ana Bolena cuando yo tenía como 15 años. O sea, ahora que ya se volvió popular. Sí, ahora es bien mainstream. Ajá, pero...
las 6 son como... Claro, bien- pero yo me acuerdo que yo descubrí el personaje de Ana Bolena cuando yo tenía 15 años más o menos, porque me acuerdo que... Y en shock por la decapitada. Exacto, Sí, es como fuerte. porque yo estaba, o sea, yo no, siempre he decidido dormir tarde, o sea, bueno, no sé siempre, pero hubo una edad en la que ya no recuerdo cuál es mi punto de quiebre en que no podía dormir temprano. Y me acuerdo que siempre hacía zapping, en ese momento hacía zapping de canales, Wow. porque no había streaming, pues, No. bueno, menos acá no. Y me ponía a ver esos canales como el 50 y tantos, no lo que piensan, o sea, o sea, de películas. Ok, si tú lo dices. Sí, por eso llegué a verla. Y entonces vi que tenían como traje de época y como toda la onda un poco medieval. O sea, y está como terminando el medioevo ahí, ¿no? Sí, ahí es Pero el mundo. la cosa es que se veía así como época y me pareció chévere y comencé a ver, pero yo no sabía si era una película histórica o si era meramente de época, no Ficción. sé, ficción de época. Y entonces justo yo llego en la parte en la que, sí viste la otra bolena, ya, es como Natalie Portman Ajá. y Scarlett Johansson y Eric Bana, que es el rey. Y entonces, yo lo primero que vi fue cuando están llamando a, o sea, el rey quiere divorciarse de Catalina de Aragón Ujú. y justo Ana Bolena viene con su hermana atrás y como que encara a la Ajá. reina y como que, claro, le dice, básicamente la reina le dice es una perra. Bueno, Sí, o sea, ¿no? ¿qué voy a Y yo hacer? dije, uy, eso está bueno, ¿no? Y ya, o sea, me gustaba mucho como que era como dos dramas de la corte y me quedé viendo. Y entonces de pronto dicen, van a matar a Ana Bolena. Y dice, pucha, ojalá esta Ana Bolena se salve, ¿no? Y Bueno. claro, y ahí como que Scarlett Johansson, que es su hermana, que es María, como que va a hablar con el rey a pedirle la Ajá. gracia del Y rey para que que... corone a la reina. Y el rey le dice, yo no. jamás le haría daño. No, le dice, yo jamás le haría, jamás te haría daño. Y como jamás te haría daño, no le haría daño a algo que es tuyo, o sea, a tu hermana. Ajá. Y ya se va tranquila. Y, ¡ay, qué bueno es el rey! Puta, No me no, acordaba de no, eso. claramente no, porque al final le mandan Obvio, una, o obvio. sea, en el patíbulo le mandan una carta a María y le dice como que, o sea, vete, o sea, porque a ti Sí, no te para que quiero no hacer daño, sí. pero no puedo ceder, ¿no? O sea, entonces, y al final, o sea, María ve como una cara de no pudo salvarte, y es horrible, ¿no? Porque ves la desesperación de Ana, y bueno, la decapitan, ¿no? Y ya, claro, y cuando la película termina, te dicen, o sea, ya te ponen lo típico de una película histórica, ¿no? Las Claro, letras, sabe, ajá, ta, es ta, y como todo lo que que, pasó ajá, y después. te dicen de que tuvieron una hija que era Elizabeth, y es como, ¡ah! ¡Esto es real! Y tú, Y a partir wow. de eso dije, y comencé a investigar más de los Tudor, de la guerra de las dos rosas, los Lancaster, Ujú. los York. Y de hecho fue eso que, sin saberlo en ese momento, fue mi camino. Creo que fue mi camino a crear un canal de YouTube, porque yo leí Juego de Tronos a finales de 2013, inicio de 2014, lo terminé. Y Juego de Tronos está basado en la guerra de Claro, las sí. dos rosas. Entonces, si yo no hubiera sido medio fan de Ana No Bolena, te hubieras interesado en claro, no leer me hubiera Juego de Tronos. interesado. Y yo decidí abrir mi canal porque yo quería hablar de Juego de Tronos, porque quería hablar de todos los simbolismos históricos que hay ahí, ¿no? O sea, los York son Sí. los Stark, los Lannister son los Lancaster. Y bueno, ahora que lo pienso, todo está Sí, es que todo conectado. está súper conectado y es muy chévere como cuando tienes este background de no solo verlo, sino investigar un poquito más, Ujú. porque descubres un montón de cosas de que en realidad hay mucho de fantasía, o sea, de high fantasy, por ejemplo, que dices, ay, qué chévere, se creó todo el mundo de cero. Es como, no, a veces se basó en algo, en algún conflicto, para poder desarrollar a raíz de eso. No siempre, pero funciona y es muy divertido cuando lo encuentras, al igual que con cualquier otro tipo de historias, ¿no? Entonces, como hablando también un cachito de las historias y de que en general nos encanta, como ven, el cine, los libros y como diversas artes, ¿tienes algún género predilecto en alguna de estas artes? Hmm. ¿O varías de acuerdo al formato? O sea, si dijera así como en general, o sea, sin verlo como el formato, sería fantasía. Ujú. Pero no sé si depende del formato en mi caso. O sea, porque, por ejemplo, como he visto mucho, bueno, mucho anime, sobre todo en mi adolescencia, la mayoría del anime que me gusta es más el fantasioso. O sea, no soy tan fan de esos animes que son como todo realista. O sea, depende de la historia, pero sí me gusta mucho, sobre todo porque el anime explota muy bien la parte de la fantasía. O sea, Claro, siento lo que le da visual. una... Claro, visualmente como que tienen muy buenos efectos, mejores que los occidentales. Los hacen mucho más como que alucinantes y también le dan una profundidad que a veces el Occidente no le da. O sea, salvo algunas, como por ejemplo Avatar, ¿no? Pero de hecho Avatar Claro, está basado en en los... mitología oriental. Pero creo que por eso en anime me gusta ver mucho como es que exploten todo el tema de su dibujo con las energías, los poderes que chocan. Pero ya sí es como, por ejemplo, una serie, digamos, live action, sí me gusta ver desde dramas juveniles realistas hasta películas, o sea, o historias y temas históricos, ¿no? Entonces creo que sí, pero o sea, en general diría fantasy. Y ahí de repente historia. Pero no es como que me cierre a casi ningún género, salvo
qué subgénero, en realidad, lo erótico, no, Ujú. nunca me atrapó. Sí, yo creo que somos bastante similares, o sea, a mí si me dices que algo es de fantasía, sin que me digas si es un libro, una serie, una película, voy a ir. Excepto si es anime, tengo mis issues, pero en algún momento los conversaremos. En algún momento voy a ver algo de anime, ¿ok? Pero sí, o sea, la fantasía es como lo global que yo puedo decir, voy a darle una oportunidad. Yo creo que es eso. En cuestión de series, me gusta mucho igual fantasy y como históricos de época. Pero lo que no me gusta tanto, que igual lo veo, pero no es mi favorito, es como la fantasía en una película. Porque siento que no termina de explotar al 100% lo que podría construir en otro tipo de formatos, como puede ser un libro o una serie, ¿no? Como que te detienes más en el mundo. No me gusta que en las películas la fantasía sea simplemente como el contexto o el background de la historia, Ujú. sino que hay que detenerse en, no sé, los lugares, lo que pasó, o sea, un montón de cosas que el formato de película de 2 horas y media no Sí, te permite. eso es cierto, o sea, la fantasía es, o sea, es como el terror en el sentido de que hay muchas probabilidades que salgan mal, Sí, sobre sí, sí. todo o sea, en largometrajes. Salvo, o sea, obviamente no todo, por ejemplo, está El Señor de los Anillos que ha ganado el Oscar y todo, pero claro, o sea, Claro, no es el común y denominador. están basados en un libro como súper bien hecho, Ujú. con súper detalle, y obviamente el hecho de que el director y los guionistas han sabido adaptarlo. No es que sea tal cual, pero han sabido adaptarlo y eso ha hecho que funcione. Pero sí, o sea, si ves, no sé, por ejemplo, una película que hubo con Julian Moore, creo que era, o Demi, no, es de la Seven Son, Ok. que es también con Ben Barnes, creo que salió hace varios años. O sea, la premisa es súper chévere, pero la película es terrible, ¿no? Y entonces es muy difícil, salvo que a veces sean como, o sagas, Claro, que saga de las hagan, películas funciona. que las puedan hacer bien, porque Ponte Percy Jackson no fue. Narnia, sí fue. Narnia sí fue, La primera. de ahí, o sea, claro, la primera me gustó bastante. De hecho, la segunda también me gustó mucho. La tercera ya no No. tanto. Y siento que ahí ya, bueno, vienen otras cosas, ¿no? Porque a la segunda como que no le fue tan bien económicamente Ujú. como querían, no me acuerdo por qué. Y entonces ahí fue que la tercera cambió de estudio y la adaptaron Claro, medio fue diferente anime. todo. Pero por ejemplo, o sea, está El Señor de los Anillos, está Harry Potter. Narnia es un caso mediano. Bueno, Percy Jackson no es un buen ejemplo. Pero hay películas que, por ejemplo, o sea, siendo unitarias, me han gustado mucho, pero no digo que sean las mejores. Por ejemplo, la de Blancanieves y el Cazador. Pero son dos. No, pero es que empezó Claro, como empezó como una, una sola. Sí, es buena, o me gusta sea, y a mucho. mí me gustó mucho porque, de hecho, el director originalmente solamente hacía videos como de, me parece que de publicidad, o sea, él es Sí, publicista. fue su primer Entonces, cuando largometraje. tú ves la peli, si bien no es como la obra maestra, tiene una fotografía muy bonita y explota la fantasía oscura de una Sí. manera muy chévere. Y Y se eso como que, detienen los detalles, o sí, sea, los sí, planos son largos y ajá, todo. claro, y te deja ver como justamente, no sé, si la reina está como que en el centro con todos los cuervos Sí. alrededor, no solo te lo muestro un segundo para decirte, ah, acá está, Ajá. sino para que realmente disfrutes esa fotografía. Entonces me pareció una peli que, aunque no es perfecta, pero me pareció muy chévere para la propuesta. Y luego cuando hicieron la segunda, no me molesta, pero la segunda sí la sentí un poco de fantasía más genérica, ¿no? O sea, Sí. como la fantasía de la reina de hielo contra un cazador. Ya no se sentía nada el tema de No. Blancanieves Y de solo hecho, porque estaba el cazador. sí, de hecho la construcción de los dos personajes me parece interesante porque amo mucho a Jessica Chastain, entonces Ujú. todo lo que haga lo voy a ver y lo voy a amar. Pero sí, o sea, toda la fantasía quedó relegada a, ella tiene hielo y ahora está mala. Y es como, dude. O sea, eso sí, sí es como lo pendiente por ahí. Pero igual está chévere porque siento que en algún momento podemos sacar un capítulo de adaptaciones y vamos a poder hablar como de absolutamente todo. Entonces, no sé qué quieres como también como comentar para este piloto, para ir como cerrando un poquito las ideas Comentar para el piloto. de todas las tragedias que pasamos antes de que saliera este piloto, O sea, de lo que gustes. a ver, es que yo me acuerdo que en realidad como que nosotros, creo que lo último que grabamos fue como inicios del año pasado, Puede ser. más o menos. Y ya de ahí como que... Pero te estoy viendo, sí, ya le... Es que Daniel está abajo, está esperándonos. Ya, bueno, a la Daniela. El caso es de que de ahí, todo ese año, como que hasta mitad de año, Ujú. hubo como una propuesta para hacer Sí, el podcast de una manera más profesional. Entonces, el tema ahí es que fue chévere, sí, o sí, sea, sí. la idea y la propuesta y todo, pero se dilató mucho y luego de unos meses como que me dice, ya hay que probarlo, ¿no? Ajá. Entonces lo probamos y luego como que nos dijeron, sí, sí queremos que siga. Pero el tema era que igual se dilataba demasiado y era como que Sí, no se habían pasado concretaba nada. meses. Entonces era como que, o sea, al final, o sea, estamos haciendo a menos de una semana que Lali se vaya a Argentina, ¿no? Se me voy en 5 días.
Entonces, como que creo que es una de las cosas como, no sé, que siento que nos hizo, no sé decir perder tiempo, pero en realidad sí, pues, o sea, como que hizo perder oportunidades de Ujú. generar contenido, pero bueno, no me gusta esta frase de todo es por algo, porque No. todo pasa, pero no me gusta mucho, pero al final, bueno, o sea, creo que se logró cuajar la idea de alguna forma dentro de toda esa espera y las cosas, porque en esos meses también cada uno creo que ha visto cosas que le gustan más, que le gustan menos, también como que en el tema del el plan de vida, ¿no? O sea, el hecho de que ya también te vas a estudiar una maestría, y yo, por ejemplo, que ya voy a cerrar el tema de mi tesis, y también que en mi caso yo he reconectado mucho más con el anime, y eso como que siempre ha sido muy importante para mí, pero yo dejé de ver anime muchos años, entonces creo que ese tema como ya, tanto como consumidor, como creador de contenido y fan de la ficción, creo que también ha hecho que de alguna forma yo sepa más de qué quiero hablar, ¿no? Exacto. Sí, o sea, y va por eso de que sí, nos hubiera encantado que siguiera en el momento que lo hicimos. Pero igual, por ejemplo, cuando empezamos dijimos queremos un podcast solamente porque queremos reconectar con este contenido largo, de Ujú. explayarnos, de hablar. Pero no consumíamos muchos podcasts. Y ahora, yo puedo decir que paso todos los días escuchando podcasts. No de cine, la verdad es que evito podcasts de cine, pero sí me gusta mucho como los que conectan como con la persona, los que me hablan un poco de su historia, los que debaten temas polémicos. Entonces sí, o sea, siento que ahora conozco un poco mejor el formato, sé que no hay una regla como tal y de que todo puede suceder. Antes los podcasts largos me parecían como, wow, nadie va a verse media hora de nosotros hablando. Y ahora yo no pongo un podcast que dure menos de media hora porque digo, se va a ir así y no va a hablar de nada. Sí. Entonces, sí, o sea, me ha hecho cambiar mucho la percepción estos meses, lo cual me parece chévere, a ver qué sale. Y ahora siento que sí estamos como igual mucho más comprometidos quizás con el hacer este contenido. Inclusive conversamos de en qué plataformas va a estar, cómo lo vamos a hacer. El que sea grabado también nos da un plus porque vamos a querer como tener el espacio lindo para grabarlo, para hablar y para compartirlo también en YouTube, que si bien no es como el foco, creo que también va a ser interesante que pueda estar ahí. Claro, es igual es una manera de, o sea, porque no toda la gente, digamos, de repente usa Spotify Ujú. para, en realidad, en consumir, ¿no? Entonces lo puedes encontrar en YouTube, o lo puedes encontrar en Spotify o en otros que ya les estaremos poniendo. Pero, o sea, creo que la idea también es eso, ¿no? Como que diversificar y poder llegar a las personas que, pues, en ese momento les interese el contenido y no que sea como que limitado a si usas una plataforma u otra, ¿no? Exacto. Y algo que queremos decirles, en caso sigan escuchándolo hasta ahora, es si tienen alguna idea de alguna temática que quisieran que nosotros quizás debatamos, o sea, así como los adaptaciones, Ujú. mejores películas, peores películas, o sea, qué es bueno, qué es malo. Sería chévere que también nos puedan compartir a través de redes sociales. El podcast tiene el Instagram, tiene el YouTube y también están nuestros perfiles personales, así que por ahí también. Yo creo que una temática podría ser top de 10 razones por qué Lali debe ver anime. Hablarías tu monólogo de golpe. Así es. De hecho, sería muy divertido escuchar en algún momento un episodio como solo de cada uno, explicando por qué el otro debería hacer algo o leer algo. O sea, en mi caso O que sea, no va a ser ahorita. Hamilton. Sí, sí, gracias. O sea, no va a ser ahorita, pero me parece un formato muy cool. Sí, ¿por qué no? Excelente servicio. Pero bueno, esperamos que les haya gustado el episodio, que no hayamos desvariado tanto No creo que hemos de variar. Quizá irnos por las ramas, sí, pero. y que, nada, esto fue Efecto Efecto ficción. Ficción.